Buenas tardes, gracias por la paciencia y por el interés a los que permanecen acá. Déjenme sacar esto, por favor. La investigación que hemos venido desarrollando en los últimos años desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales ha venido articulándose alrededor de una serie de angustias que hemos podido detectar dentro de la comunidad científica y de lo que hemos dado a conocer como la comunidad de la gestión del riesgo, de la comunidad de la adaptación al cambio climático. El año pasado estuvimos trabajando en un proyecto que trataba de sintetizar esta serie de angustias que fue financiado por el Climate Development Knowledge Network del Reino Unido y que lo que buscaba era generar algunas respuestas acerca de la sensación que existe de por qué tanto desarrollo de modelos, tanto desarrollo de herramientas de análisis, especialmente sobre lo que se llama riesgo climático, no parecieran pasar muchas veces de la gaveta del tomador de decisión, y hay esta sensación de que se hace mucho, pero que tanto que hay, tantos recursos no se toma en cuenta finalmente a la hora de tomar decisiones y a la hora de pensar en políticas públicas. Pues queríamos ver por qué ocurre esto, qué líneas generales a nivel latinoamericano podríamos identificar y cómo entrarle. ¿Por qué cuesta tanto este proceso? Si la luz se fuera ya en este momento, yo quisiera nada más que se lleven este mensaje. El tema de la gestión del riesgo, el tema de la adaptación al cambio climático requiere dar un salto en términos de operacionalizar todo lo que hemos trabajado y tener conciencia de que los elementos estructurales que no tienen que ver necesariamente con lo que clásicamente se entiende por gestión del riesgo o adaptación al cambio climático son determinantes para lo que sea que estemos haciendo. Y estoy pensando específicamente, y ya lo mencionaron otros colegas antes de mí, estoy pensando en el contexto político y en las estructuras territoriales en las cuales estamos inmersos y condicionan la política pública, condicionan las prioridades de desarrollo, y que las ideas vienen sintetizadas de experiencias que han venido surgiendo desde tres, digamos que avenidas de trabajo. En primer lugar, un desarrollo en investigación conceptual, si se quiere, más de generación de concepto, de discusión más teórica, pero también líneas de investigación aplicada que se han desarrollado y una serie de experiencias pues ya de la pura calle, de trabajo con agencias, de trabajo con gobiernos, de trabajo con gobiernos nacionales, pero con gobiernos locales también, que nos han ido dando una serie de pistas que son importantes. Y entonces, en este sentido, las lecciones que en Centroamérica hemos aprendido y que muchas veces después de que las aprendemos las olvidamos al poquito tiempo, creo que guardan y encierran una serie de elementos que podrían ser de utilidad para la región mesoamericana, pero que también guarda una serie de relaciones muy comunes con otros países latinoamericanos. Entonces, lo que les quiero contar básicamente ha sido cómo esta idea y el discurso de la gestión del riesgo ha evolucionado en Centroamérica, cuáles han sido los procesos principales, cuáles han sido los parteaguas dentro del debate conceptual, pero también dentro del debate a nivel institucional, a nivel normativo, y lo situamos concretamente a partir de la ocurrencia del huracán Mitch en Centroamérica, que es como dentro del gran consenso uno de los puntos críticos a partir del cual el debate de la gestión del riesgo y la atención a los desastres cambia o empieza a tomar una tracción diferente entre los países de la región. Yo voy a andar poniendo ejemplos, a veces sin citar a los países, pero es un ejercicio que en vez de focalizar en experiencias concretas en un país u otro, trata de presentar un marco
regional más amplio. Trata de desarrollar un poco estos conceptos en el marco centroamericano, en el marco de la región centroamericana, que es una escala que finalmente a los centroamericanos nos cuesta mucho pensarnos, ¿verdad? Especialmente a los costarricenses, pero en general, extendido al resto de Centroamérica, es difícil y son siglos de historia en las que se ha venido tratando de darle forma a algo que más o menos se parezca a un ideal de lo que podemos entender como Centroamérica. Entonces, hay elementos de contexto histórico que son importantes tener en cuenta, y de desarrollo histórico a nivel de los países, pero también a nivel cultural. Y hay un cambio efectivamente dentro de los procesos de desarrollo que se dan de lo que fue la época de la Guerra Fría, que no se escribe suficiente al respecto, todo este marco temporal geopolítico, cómo afectó a la región y cómo ha habido una transición que lleva a partir de la caída del muro de Berlín y la aceleración de los procesos de globalización en Centroamérica o de la inserción de Centroamérica dentro de los procesos de globalización, tiene implicaciones directas dentro del modelo de desarrollo. Entonces, son marcos de referencia que son importantes considerar y que determinan. Solo un dato antes de entrar ya en materia. El año pasado se estaba haciendo, dentro del proceso de priorización de los objetivos de desarrollo sostenible, se hace una priorización de los temas que a nivel global en la agenda de desarrollo son prioritarios. Y cuando nos contaron los colegas del PNUD de Nueva York sobre la posición que ocupó, según la gente, los expertos, el tema de gestión de riesgo, pues mucha gente casi se va para atrás, se cae de la silla, ¿verdad? Porque se ubica en el puesto número 19 dentro de las prioridades de desarrollo. Y esos son como elementos que nos ayudan a tocar tierra, ¿verdad? En el sentido de poner este tema que para nosotros nos parece tan importante y que sin duda alguna es relevante, pero ponerlo en el contexto más amplio de lo que significa para la agenda de desarrollo, lo que significa el desastre para los tomadores de decisión o para grupos de poder que finalmente tienen un peso importante y relevante en la construcción de diferentes procesos de riesgo. Nosotros experimentamos en Centroamérica un cambio de paradigma en el sector, en la comunidad de gestión del riesgo, que es un cambio que todavía está madurando, que es un cambio que tiene 20 años, sin embargo a tener 20 años es algo todavía reciente, justamente porque estos procesos y estos cambios paradigmáticos toman mucho tiempo, porque tienen que transformar estructuras de generación de conocimiento, pero también tienen que transformar normativa, tienen que transformar institucionalidad, tienen que transformar elementos culturales. Entonces, pese a que han habido avances, hay mucho todavía por hacer, y especialmente cuando nos fijamos en la maduración del tema en escalas locales, particularmente de gobierno, en municipios, en escalas más pequeñas, vemos que efectivamente no se refleja este cambio del cual nos sentimos muy satisfechos a nivel nacional y a nivel de las normativas y a nivel de las nuevas leyes que se han hecho. Pero bueno, al margen de eso, puntualizando, vale decir que el primer gran cambio en el paradigma surge justamente, ya también lo ha mencionado antes, de este tránsito que insiste en afirmar que los desastres pues no son naturales. No me voy a detener mucho en eso, que hay causas generadoras de la vulnerabilidad y la exposición, que son las que finalmente determinan, junto a la amenaza, la ecuación general del riesgo, que matiza por otro lado la pertinencia del control de las dinámicas y esta aproximación muy derivada de la idea del progreso del siglo XIX, del hombre contra la naturaleza y la capacidad para controlar los sistemas. Esto empieza a tambalearse un poco y saca y amplía el tema del riesgo de desastres del ámbito exclusivo del tema ambiental, y es algo que también se busca o se desearía que suceda eventualmente con el cambio climático, que al igual que el tema del riesgo se considera, particularmente por la influencia clara que la sociedad ha tenido en este proceso, en este episodio actual de cambio climático, efectivamente hay manifestaciones ambientales que derivan de estos procesos, pero en el fondo se sostiene que es un derivado y una externalidad más del desarrollo, ¿verdad? Entonces, digamos,
énfasis de los ministerios de Ambiente, las secretarías de Ambiente sobre el tema de cambio climático, nos parece que eventualmente debería abrirse más y estar instalada más dentro de la agenda de desarrollo. Ese fue un primer elemento de este cambio paradigmático. El segundo es el énfasis en el riesgo y la construcción. En un momento el énfasis era en el desastre, se migró hacia colocar el énfasis en el riesgo y en los procesos que construían el riesgo. Rápidamente se llega a la idea del riesgo multiamenaza, se empieza a desarrollar porque se habla del riesgo sísmico, se habla del riesgo hidrometeorológico, pero finalmente en un contexto tan pequeño y tan diverso como el centroamericano, son pocos los lugares en realidad que quedan dentro de escenarios muy particulares y muy puros de riesgo. El riesgo multiamenaza es una característica, un rasgo inherente de la región centroamericana y es algo importante frente a lo cual mucha de la institucionalidad de los países no está bien ajustada y no hay todavía engranajes bien aceitados a nivel institucional para enfrentar esta dimensión multiamenaza del riesgo. Y bueno, tenemos el protagonismo que cobra el cambio climático de un par de décadas para acá, que es un protagonismo que se siente no solo a nivel conceptual, sino a nivel de atracción de fondos de la cooperación internacional, de la cual Centroamérica siempre ha sido un beneficiario, bien claro, y bueno, llega a problematizar y añadir un poco o bastante ruido y viene a generar elementos adicionales y, como lo mencionaban también anteriormente, bajo este marco conceptual se ve como un elemento más derivado del desarrollo que debe enfrentarse y atenderse dentro de esa dinámica. Al hablar de riesgos se está hablando, por ejemplo, y así lo establece el Informe Mundial de Evaluación sobre Desastres, de elementos subyacentes, de factores subyacentes del riesgo, que son los que finalmente, indistintamente de la parte del mundo en la que estemos, son responsables por la construcción en distintas magnitudes del riesgo, que es la degradación ambiental, el deterioro de los medios de vida de las comunidades y la débil gobernanza local y urbana. Indistintamente de los matices culturales y territoriales que existan, estos tres elementos siempre están en el fondo de la construcción social del riesgo. Entonces, de repente ya no estamos hablando de riesgo, ya estamos hablando de desarrollo, porque estos son elementos centrales de la agenda de desarrollo, que pasa por fortalecimiento institucional, pasa por fortalecimiento de los modelos democráticos, pasa por reducción de la pobreza, reducción de la brecha social y protección de los ecosistemas, que también, como ya hemos visto, y Centroamérica no es la excepción y es un triste ejemplo más bien de procesos de deterioro ambiental muy acelerados, muy sostenidos y que no pareciera que vayan a detenerse en el futuro cercano. Entonces tenemos nuevos responsables, ya no solo Protección Civil o la Cruz Roja los que son los responsables de atender el tema de los desastres, ya es un tema de la agenda de desarrollo, ya son todos los actores de desarrollo, ya somos más responsables los que estamos en este momento. Concretamente, en términos de la gobernanza y de la institucionalidad del riesgo, hay tres elementos que son importantes destacar. En primer lugar, bueno, el huracán Mitch fue efectivamente como una llamada de alerta, un jalón de orejas para la comunidad centroamericana, diciendo algo estamos haciendo bastante mal. El impacto del huracán Mitch, por ejemplo, en Honduras se estima que atrasó o devolvió al país 30 años en términos de inversión pública, destrucción de infraestructura básica, y bueno, Nicaragua fue muy afectado también, El Salvador también, Guatemala, Costa Rica y Panamá en menor medida. Sin embargo, fue un impacto que a todos nos puso a reflexionar. El marco de acción de Hyogo de las Naciones Unidas, que es el convenio, el marco de acción a nivel global más importante, que entra ahora en revisión en 2015, pero efectivamente uno puede ver que hubo una influencia de este documento dentro de la nueva construcción de las políticas públicas en torno a la prevención y a la gestión del riesgo, que fue adoptado no solo por los países, sino por muchas agencias de cooperación y multilaterales que han trabajado por tiempo en el país. Se plegaron pues a lo que estaba dispuesto. Es importante también resaltar el fortalecimiento del CEPREDENAC, que es el sistema coordinador de los sistemas de protección civil dentro del sistema de integración centroamericana, que con
tropiezos y saltos y retrocesos y avances, sí podemos ver que al cabo de 20 años está mucho más fortalecido que ahora. Se promulga la política centroamericana de la gestión integral del riesgo, la PCGIR, que también es un elemento de guía bien importante para los países, y empieza una metamorfosis en los países del esquema de protección civil a sistemas nacionales de gestión del riesgo. Que esto es un elemento importante porque se entiende dentro de estas nuevas corresponsabilidades y dentro de esta relación con la agenda de desarrollo, se entiende que no es un elemento exclusivo y que no es una tarea exclusiva de la protección civil, que es un tema que tiene que tratarse transversalmente entre varias instituciones desde un enfoque de sistema. Ahora, como les decía, entender la evolución de la gestión del riesgo y entender estas trabas consistentes y este avance tan encharralado que se ve de la gestión del riesgo, nos obliga a entender un poco cuál fue el desarrollo y el contexto estructural de Centroamérica, porque finalmente estamos hablando de desarrollo. Hay factores, y estos son los factores a los que me quiero referir para poner en perspectiva el tema de gestión del riesgo, la realidad centroamericana, y que tenemos que tomar en cuenta para entender la evolución y la velocidad de la evolución del tema en la región. En primer lugar, es importante recordar la firma de los acuerdos de paz en Centroamérica. Es importante recordar que Centroamérica atravesó casi 20 años de guerra civil, que la mantiene todavía como una de las regiones más relegadas en términos socioeconómicos, que por muchos años la agenda principal en Centroamérica fue el conflicto civil, y que a partir de esto más bien se determinó una serie de prioridades en el tema de desarrollo. Entonces, a partir de la firma de los acuerdos de paz suceden muchas cosas en la región, y entre eso es que el modelo de desarrollo toma una nueva dimensión, toma una nueva velocidad, inicia nuevamente la inversión extranjera directa, por ejemplo, pero se da una reingeniería de los aparatos estatales y de las instituciones. Es como que la región despierta, por decirlo de alguna manera, de un letargo que estuvo durante el tiempo que duró el conflicto. Y esto no es un tema menor, porque en términos de cohesión social, en términos de escalas locales, todavía en ciertos lugares de Centroamérica podemos identificar secuelas y heridas no sanadas de los conflictos armados, y eso eventualmente incide en el resto de la agenda de desarrollo y en el tema de gestión del riesgo a su vez. También, como lo habían hablado antes, hay una relación directa dentro de los procesos de generación de vulnerabilidad con los modelos económicos. Y Centroamérica cambia a partir de los 90 mucho de su modelo económico. Con el resto de América Latina son países que se ven afectados por la crisis de la deuda en los 80s y que pasan por los procesos traumáticos en muchos casos de ajuste estructural, de los programas famosos de ajuste estructural, y cambia una visión sobre el rol del Estado y la responsabilidad del Estado, el tamaño del Estado, que es este tira y encoge que se mantiene hasta la fecha sobre cuál es la responsabilidad, cuáles son las funciones, qué tan grande tiene que ser el Estado, qué tanto el Estado tiene que normar bienes públicos, servicios, etcétera, ¿verdad? Dentro del proceso ya posterior a la firma de los tratados de paz, a partir del año 2000, empezamos rápidamente en la región a detectar un problema y un reto que se mantiene hasta el momento, también creciente, que es el auge de la violencia y el crimen organizado en la región, y que es uno de los obstáculos más complicados que tenemos en la región, y que es muy aleccionador cuando uno llega a veces a una comunidad a hablar de gestión del riesgo y hablar de protección y de resiliencia, pero le dice, mire, lo que pasa es que aquí tenemos un problema de narcotráfico terrible, y esta es la prioridad de los gobiernos, esta es la prioridad que existe en este momento. Entonces, es importante también tener claro cómo en ciertos países de la región el tema del crimen organizado es efectivamente un techo muy bajito que nos pone a cualquier otra comunidad que estemos tratando de trabajar otras líneas de desarrollo. Por último, tenemos la crisis económica del 2008, que fue
un balde de agua fría para muchos sectores productivos en la región. A Costa Rica la golpeó considerablemente por el tema de la inversión extranjera directa, especialmente vinculada al sector turístico. Centroamérica ha transformado su matriz económica hacia procesos de terciarización y de reconfiguración de las exportaciones. Entonces, tiene una fragilidad de sus sistemas económicos bastante alta, puesto que desde la perspectiva de los desastres, muchos de los procesos agropecuarios de desarrollo están a merced año tras año de los impactos de eventos hidrometeorológicos, sean inundaciones o sean sequías. Pero hay algo más de fondo también dentro de los cambios regionales, que se reflejan además en otra serie de países en la región, que son temas más de fondo, más estructurales. En términos de participación democrática de la ciudadanía, los estados han ido moviéndose, o la sociedad ha ido moviéndose de esquemas muy representativos a esquemas más participativos. Hay una demanda de la ciudadanía por ser tomada en otros espacios. Ya la gente no se contenta con ir una vez cada 4 años a votar e irse para la casa. La gente quiere que las demandas a nivel local, que las necesidades y que las urgencias a nivel cultural de grupos particulares, de sectores productivos, de grupos sociales, grupos étnicos, sean escuchados de una forma más permanente y más contundente. Entonces, eso es un tema que tiene que ver, cuando estamos hablando de la gestión local, con procesos de participación a nivel local, porque hay un cambio, hay una nueva disposición y una nueva demanda de la gente, de los centroamericanos, por ser tomados más en cuenta dentro de los procesos de toma de decisión. Hay una relevancia de la escala local, el centralismo de los estados empieza a diluirse y empieza a delegarse responsabilidades, no tanto recursos, pero sí responsabilidades en los gobiernos locales, muchos de estos sin las estructuras adecuadas para afrontar un nuevo set de responsabilidades que se delegan del Estado central. Se vuelve más evidente algo que siempre ha estado presente, pero que ahora en el contexto de la globalización es todavía más enfático, que es la liquidez, esto que se llama la liquidez del Estado Nacional y una territorialidad más móvil. Y aquí el tema transfronterizo es central, no solo en términos de los procesos de construcción de vulnerabilidad, pero también en movimientos migratorios, en movimiento de capital, el movimiento del crimen organizado, por ejemplo en Centroamérica, que es una zona de paso entre el mercado consumidor en los Estados Unidos y las secciones productoras. En Colombia, bueno, acá en México no les tengo que contar mucho la historia, ustedes la conocerán mejor que yo. Y un incremento en las asimetrías entre los países. Centroamérica es una región muy diversa, pero es una región muy asimétrica. Y tenemos países que son considerados de renta media, a la parte de países que están en los lugares más bajos de los índices de desarrollo a nivel de América Latina. Entonces es un tema también que marca el contexto estructural de la región. Ante esto hay una serie de retos y necesidades actuales que enfrenta ya la gestión del riesgo. En primer lugar, podemos mencionar la necesidad por mejorar la articulación entre lo local, entre lo nacional y lo internacional. Eso que les decía al principio de la necesidad y de la urgencia que tenemos en la región de pensarnos más como un conjunto de países que comparten desafíos comunes y que de repente podrían obtener mayor velocidad en los procesos de desarrollo si entendiéramos unas nuevas formas de cooperar, de compartir información, pero también de compartir responsabilidades y de coordinar mucho de la inversión que se hace. Hay que romper los sectores y articularse mejor. La gestión del riesgo y la comunidad de gestión del riesgo ha repetido muchos de los errores contra los que siempre ha estado hablando en contra, ¿verdad? Se habla de la transversalidad, de la multidisciplinariedad, pero lo cierto del caso es que en la práctica muchos de los países se han encapsulado, las comunidades de gestión de riesgo se encapsulan y es un sector más como el sector ambiental, como el sector social, como el sector salud, y nos cuesta mucho. Es entendible porque la institucionalidad de los países está así y tomará tiempo en cambiar. Sin embargo, es algo en lo que hay que insistir y hay que atreverse a hablar
con socios improbables dentro del sector público, con estos sectores con los que nunca hablamos, con los sectores que nunca están en este tipo de eventos porque decimos, no, esto no es el tema de ellos. Es el tema de ellos y mucha sinergia puede surgir de estas conexiones improbables hasta el momento, pero que son necesarias. Es importante además porque hay que leer el contexto político de los países, porque hay sectores que son más importantes que otros en los países, porque sabemos que el Ministerio de Hacienda en un país no tiene el mismo peso político que un Ministerio de Ambiente o que un Ministerio de la Mujer o que un Ministerio de Vivienda. Hay ministerios de primera clase, hay ministerios de segunda clase, hay ministerios que tienen más presupuesto, hay ministerios que tienen bajo su responsabilidad las demandas o encargos ciudadanos de sectores productivos importantes que en mucho definen cuál es la agenda política de un país y dónde se ponen las inversiones. Entonces es importante tener presente este tema de la lectura política. Hay que mejorar los mecanismos de comunicación entre los países. El tema de pensarnos como región. Hay que fortalecer las capacidades para enfrentar los riesgos de larga gestación, como la sequía en Centroamérica, ¿verdad? Somos muy buenos respondiendo a la inundación y evacuando a la gente y en caso de un sismo preparando todos los protocolos de emergencia, pero los sistemas tienden a desestructurarse cuando llevamos 6 meses de una sequía y no sabemos qué hacer bien, no sabemos hasta cuándo extender los cultivos, no sabemos cuantificar bien los daños, no sabemos establecer las cadenas de causalidad derivadas del impacto original. Entonces es otro tema que también hay que trabajar. Hay que eliminar inconsistencias normativas entre los países y al interior de los países, ¿verdad? Muchas veces uno ve y de verdad que duele cómo países están gastando, países que además que no tienen muchos recursos, ¿verdad? Y siempre están, como decimos nosotros, raspando la olla porque la plata no sobra, pero haciendo inversiones carísimas, comprando infraestructura, comprando satélites, comprando equipamiento, información que podrían perfectamente compartir, que podría ser inversión compartida entre 2 países, entre 3 países. El caso, por ejemplo, de Nicaragua es un ejemplo bien interesante. Ellos están comprando un radar Doppler que parte de la cobertura alcanza a Honduras, entonces hay procesos de negociación entre las cancillerías para que efectivamente se puedan Honduras tener acceso a los datos del radar. Son cosas de sentido común y eso se puede extender ya después a la cuenca del Caribe, donde hay un contexto biofísico todavía que nos amplía el vecindario y que no se aprovecha esa digamos que ventaja finalmente geográfica que existe en la región. Y bueno, definitivamente hay un tema de fortalecimiento de gobiernos locales que tiene que atenderse con urgencia, que mientras, y esto es otro de los puntos yo creo que fundamentales de esto que les quiero contar, mientras no contemos con gobiernos locales debidamente fortalecidos, que esto pasa por un mejoramiento de la participación democrática de los ciudadanos en los gobiernos locales, que se sientan representados y que se sientan empoderados de su institucionalidad local, muy pocos seguirán siendo los avances y la sostenibilidad de las iniciativas en la región, porque efectivamente, y tal como la teoría lo ha venido demostrando, la constitución final y el desenlace de la construcción del riesgo está en la escala local. No hay otro lugar de manifestación. La construcción viene desde las dinámicas globales, pero la casa se cae en un municipio, el cultivo se inunda en un municipio, la responsabilidad de la atención, la responsabilidad de revertir los procesos de degradación son principalmente responsabilidad municipal, que debería, dentro de este modelo de descentralización que estamos ensayando entre los países, debería funcionar mejor. Principios de acción que hemos encontrado, y esto ya derivado de la investigación que se hizo ya para toda América Latina, que son se permanecen en todos los países donde se hizo el rastreo. Son principios de articulación que deberían, a nuestro parecer, incorporarse o revisarse antes de pensar en cualquier tipo de iniciativa, de programa, sea de investigación, sea para las agencias multilaterales. Son principios que nos ayudan
a generar condiciones más adecuadas para tener gestión de riesgo más sostenible. Primero es la cooperación. Tenemos que evitar aburrirnos de insistir en que hay que cooperar más. Nos cuesta mucho cooperar entre científicos, entre instituciones científicas, entre universidades, entre gobiernos. Nos cuesta mucho todavía cooperar, nos cuesta también mucho coordinar esfuerzos. El caso también nuestro, uno ve de repente una serie de proyectos, son como ondas, son como modas que agarran, ¿verdad? Entonces, de repente hay 4 institutos en diferentes países que están trabajando exactamente lo mismo o cosas muy parecidas, y uno dice, bueno, ¿por qué no se coordinó mejor? Y articular mejor. Hay además un tema ya vinculado con la agenda de desarrollo que tiene que ver con la precaución, con utilizar más los principios precautorios, y eso tiene que ver con el tema de la incertidumbre que se ha tratado también en exposiciones anteriores. Vean, la incertidumbre ha existido toda la vida y efectivamente ahora en nuestro contexto, por el cambio climático, se sale a resaltar el tema de que los modelos no están tan afinados. Efectivamente hay todavía mucha incertidumbre, pero no es la única incertidumbre. A nivel económico estamos viviendo momentos muy inciertos, a nivel político la incertidumbre está aumentando, a nivel social, o sea, estamos viviendo en una época de incertidumbre. Sin embargo, y a pesar de que todavía falta tanta información, nunca como antes hemos tenido tanta información para tomar decisiones. Y ahí yo creo que hay un punto intermedio entre lo que se planteaba de que ya hay suficiente información y pongamos el otro extremo de decir, todavía hay mucho que hacer. Para ciertos temas contamos con la información. Y lo que uno ve en los países es que muchas veces el argumento o la muletilla de que no hay suficientes datos se utiliza como una excusa para no tomar decisiones que efectivamente sabemos que hay que hacer. Y cuando estamos hablando de desarrollo, sabemos que no nos vamos a equivocar si estamos invirtiendo en protección de ecosistemas, por ejemplo. No nos estamos equivocando y no es una pérdida de recursos invertir en el ámbito social, invertir en educación, invertir en salud pública, invertir en creación de fuentes de empleo. Es un poquito de sentido común muchas veces trabajando. Y ante la incertidumbre, y eso es un tema fundamentalmente político, los tomadores de decisión deberían tener la conciencia y la ciudadanía debería exigir esa postura de decir, bueno, no sabemos qué puede pasar, vamos a esperar, por ejemplo, a que exista más información para ir avanzando en una línea u otra de desarrollo. Y bueno, creo que para ir cerrando y un poco tratando de articular con los objetivos del coloquio, que tiene que ver en pensar nuevas escalas, el tema del observatorio y este tipo de elementos que se habían planteado, creo que la discusión podría de repente funcionar si nos proponemos pensar abordajes distintos, abordajes un poco más novedosos, salirnos un poco de la escala geográfica que nos ha amarrado por tanto tiempo, pensar, por ejemplo, que hay oportunidades de cooperación y oportunidades de intercambio científico, académico, institucional con países que están de repente en otras partes del planeta. Por ejemplo, a nivel Caribe uno ve que hay más similitudes, hablando de cambio climático, en los retos, desafíos que enfrentan las islas del Caribe con estados insulares en el Pacífico, que por ejemplo pueden tener con Brasil. Y sin embargo cuesta mucho salir de esta escala tan ajustada, ¿verdad? Entonces, pensar nuevas escalas de intervención, nuevas escalas de articulación entre países, entre redes de intercambio científico, yo creo que es un tema importante. Trabajar el tema del marketing, definitivamente estamos, y en el mejor sentido de la palabra, necesitamos hacer un mejor marketing de lo que estamos haciendo. Y mucho de esto pasa por trabajar con los sectores que son prioritarios. En el fondo no hay y también se decía, no hay una sola línea de cambio y de transformación o de reducción del riesgo. Y lo que se ha demostrado en la región, que eso sí hay casos bien interesantes, es que los procesos más sostenibles y que tienen garantía de mayor impacto son aquellos que empiezan a partir de intereses que ya existen en sectores que no son de gestión de riesgo, en el sector agrícola, en el sector energético, en el sector de la salud pública, por ejemplo. Pero es parte de este proceso. Y para terminar,
pensando en posibles necesidades o plataformas de investigación, creo que es importante que se haga un debate todavía más profundo, más a profundidad de las transformaciones estructurales que en términos de generación del conocimiento, de financiamiento de la investigación, está atravesando América Latina, que efectivamente también con la globalización a partir de los 90 hay un cambio significativo en la estructura, en las estructuras epistemológicas y también en las fuentes de financiamiento, en las prioridades del sistema universitario y en los modelos de educación de los países latinoamericanos. Pero eso de repente podríamos hablarlo después. Muchas gracias.